1 de junio de 1982. Sede de la Junta Militar, Edificio Libertador, Buenos Aires. Música: el Teniente General Leopoldo Galtieri, Presidente de la Nación y Comandante en Jefe del Ejército, desliza con una lentitud casi ceremonial sobre la mesa de caoba un informe de inteligencia marcado como secreto de Estado. Son las 9:30 de la mañana. La reunión diaria del Comité Militar está por comenzar, pero hoy Galtieri no va a discutir tácticas de regimiento ni movimientos de compañías. Hoy va a obligar a la cúpula del proceso de reorganización nacional a enfrentar una verdad que han estado esquivando durante semanas. Una verdad tan fría y desoladora como el viento de las Malvinas. Argentina no está perdiendo porque sus soldados sean cobardes, ni porque sus oficiales sean incompetentes, ni porque la causa no sea justa. Argentina está perdiendo porque el Reino Unido, con el respaldo total de los Estados Unidos, es una potencia tecnológica y logística que opera en una escala que desafía la comprensión estratégica argentina. Los datos del informe, compilado frenéticamente por el Batallón de Inteligencia 601 a partir de informes de combate, análisis de señales y fuentes diplomáticas, cuentan una historia que hace que el silencio caiga sobre el salón como un sudario. El contraalmirante, viceministro del Interior y hombre de confianza de Galtieri, lee el informe en voz alta. Su voz, normalmente firme y resonante, se vuelve tensa, quebradiza. En abril, el Reino Unido movilizó la Task Force 317. 127 buques, señores. Cruzaron 14.000 kilómetros de océano. Requisaron transatlánticos de lujo como el SS Canberra y el Queen Elizabeth II en cuestión de días y los convirtieron en buques de transporte de tropas. El Canberra zarpó de Southampton con 3.000 hombres a bordo solo 72 horas después de recibir la orden. Nosotros, para abastecer a nuestras tropas a 600 kilómetros de la costa, enfrentamos una pesadilla logística. El almirante Jorge Anaya, comandante en jefe de la Armada y el verdadero arquitecto de la Operación Rosario, golpea la mesa con el puño cerrado. Su rostro, normalmente impasible, está contraído por la ira. Eso es imposible. Nadie moviliza una flota de esa magnitud en días. Nuestra planificación naval estimaba que tardarían meses, tiempo suficiente para que consolidáramos la posición y negociáramos desde una posición de fuerza. La voz del lector continúa, implacable. El informe detalla la superioridad tecnológica que neutraliza el valor de los pilotos argentinos. El Sea Harrier británico, equipado con el misil aire-aire AIM-9 de Binder, provisto por los Estados Unidos. Inteligencia confirma, a través de análisis de combate, una tasa de derribo de casi el 90%. Nuestros pilotos en sus Dagger y Skyhawk vuelan al límite absoluto de su combustible, sin radar, guiados por la vista. Llegan a la zona de combate con apenas minutos para atacar y regresar. Los Harriers, en cambio, pueden patrullar durante horas, vectorizados por las fragatas y con una capacidad de combate todo tiempo que nosotros no poseemos. Música. El brigadier general Basilio Lamidoso, comandante de la Fuerza Aérea, se levanta de su asiento, su rostro pálido de furia. Propaganda. Son cifras infladas para desmoralizarnos. Mis muchachos son los mejores pilotos del mundo. Están hundiendo su flota con un coraje que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial. Galtieri desliza una serie de fotografías sobre la mesa. No son fotos de reconocimiento, son imágenes de prensa internacionales, publicadas en revistas como Time y Newsweek. Una muestra el interior del hangar de un portaaviones británico, con docenas de misiles y de Binder apilados como leña. Otra muestra el puente aéreo logístico en la isla Ascensión, una base cedida por los norteamericanos, con aviones de transporte C-130 y C-5 Galaxy descargando toneladas de material día y noche. No es propaganda, Basilio, dice Galtieri con una voz queda, casi un susurro. Es la realidad. Y la hemos estado negando desde que el general Belgrano se fue a pique. El silencio que sigue es profundo, pesado. El hundimiento del crucero Ara General Belgrano por el submarino nuclear HMS Cankere, fuera de la zona de exclusión, no fue solo una tragedia con más de 300 muertos, fue un golpe estratégico mortal.
Obligó a toda la flota de superficie argentina, incluyendo el portaaviones Ara 25 de Mayo, a regresar a puerto, dejando a la Fuerza Aérea y a la aviación naval a luchar solas, sin cobertura. Anaya, visiblemente afectado, interrumpe de nuevo. El hundimiento del Belgrano fue un acto de barbarie, un crimen de guerra. Pero nuestra flota sigue siendo una amenaza en potencia. Galtieri lo corta, su voz ahora afilada como el acero. Una amenaza en potencia, Jorge. Una flota que no puede salir de Puerto Belgrano por miedo a los submarinos nucleares que ni siquiera podemos detectar. Seamos honestos. La Armada está fuera de combate. La Fuerza Aérea está siendo desangrada. ¿Y nuestros muchachos en las islas? Nuestros conscriptos de 18 años se están congelando en pozos de zorro con raciones para un día, enfrentando a los Royal Marines y a los paracaidistas, tropas de élite profesionales. Lo que sigue es uno de los momentos más brutalmente honestos en la historia militar argentina. Durante 3 horas, la Junta Militar, los hombres que habían planeado una recuperación audaz y rápida de la soberanía, confrontan el hecho de que toda su estrategia se basó en una serie de suposiciones fundamentalmente erróneas. Suposición número 1, articulada en cada documento de planificación de la Operación Rosario: el Reino Unido es un imperio decadente, una sociedad blanda, obsesionada con sus problemas económicos. No se arriesgarían a una guerra costosa y lejana por unas islas frías y sin importancia estratégica aparente. Creíamos que la opinión pública británica forzaría una solución diplomática. Esta suposición resultó ser espectacularmente incorrecta. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, no solo fue a la guerra, sino que lo hizo con una determinación total, movilizando recursos a una escala que nadie en esa sala había previsto. Música. Suposición número 2, quizás la más dolorosa de todas: los Estados Unidos, en virtud del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, mantendrían una neutralidad benévola o incluso presionarían al Reino Unido a favor de Argentina, su principal aliado anticomunista en el hemisferio. El informe detalla la cruda realidad de la neutralidad norteamericana: acceso total a la base de la isla Ascensión para la flota británica, acortando su línea logística en miles de kilómetros, provisión de los últimos misiles aire-aires y de Bindera IM-9L, que cambiaron el curso de la guerra aérea. Inteligencia satelital en tiempo real sobre los movimientos de nuestras fuerzas, y la provisión de millones de galones de combustible de aviación. El general de división Osvaldo García, comandante del Teatro de Operaciones Malvinas, presente en la reunión, resume el dato más letal del informe. El apoyo norteamericano a los británicos no es meramente logístico. Es un factor de multiplicación de fuerza. Cada Harry que despega lo hace con información satelital que le dice dónde están nuestros aviones. Cada misil que dispara es tecnología que nosotros no poseemos y que no podemos contrarrestar. Están librando una guerra del futuro. Y nosotros estamos atrapados en una guerra del pasado. El informe proporciona comparaciones directas que aturden a los generales. Capacidad de proyección de fuerza: el Reino Unido proyectó una fuerza de 30.000 hombres y más de 100 buques a 14.000 kilómetros de distancia. Argentina lucha por mantener abastecida a una guarnición de 10.000 hombres a 600 kilómetros. Guerra antisubmarina: la Royal Navy, con su red de sonares, helicópteros Sea King y submarinos nucleares, ejerce un control total del mar. La Armada Argentina, después de perder al Belgrano, ha retirado su flota de superficie y su único submarino operativo moderno, el Ara San Luis. A pesar de sus valientes esfuerzos, no ha logrado infligir daños significativos. El Exocet. El informe dedica una sección entera al misil francés AM-39 Exocet, el arma que hundió al HMS Sheffield y al Atlantic Cambrai. Se había convertido en un símbolo de la capacidad argentina. Pero la verdad era devastadora. Teníamos 5, lee el viceministro, su voz apenas un murmullo. 5 misiles Exocet aerolanzables en todo el arsenal. El embargo europeo, impulsado por los británicos, impidió que llegaran más. Usamos los 5. Ya no nos quedan. Música. La sala se sumerge en un silencio sepulcral. 5 misiles.
habían apostado el destino de la nación a un arsenal de 5 misiles. La reunión deriva hacia confesiones de errores estratégicos. Anaya admite que subestimó por completo la voluntad política de Thatcher y la velocidad de la respuesta británica. Lamy Dosso reconoce que, a pesar del heroísmo de sus pilotos, las pérdidas son insostenibles. Por cada buque que logramos dañar, perdemos 3 o 4 aviones. La matemática es simple y es brutal. Se nos están acabando los pilotos y los aviones. Galtieri presenta las estadísticas finales que silencian cualquier atisbo de optimismo. Pérdidas aéreas. Hasta el 31 de mayo, Argentina ha perdido más de 60 aeronaves de combate. El Reino Unido, menos de 10 en combate aire-aire. Los británicos pueden reemplazar su Harrier. Nosotros no podemos reemplazar nuestros Dagger, nuestros Skyhawk, ni, sobre todo, a los pilotos entrenados que los vuelan. Situación en tierra. La cabeza de playa británica en San Carlos es ahora una base logística formidable. Han desembarcado artillería pesada de 105 milímetros, que supera en alcance y precisión a la nuestra. Han desembarcado vehículos blindados ligeros. Sus tropas están equipadas con visores nocturnos, ropa de invierno adecuada y raciones completas. Nuestros soldados, en su mayoría conscriptos de la clase 62 y 63, están mal abrigados, con hambre, y muchos combaten con fusiles FAL que se traban por el frío y el barro. Galtieri mira a cada uno de los hombres sentados a la mesa. Podemos ganar cada combate individual en tierra, como lo hicieron nuestros muchachos en Goose Green, y aún así perderemos la guerra. Porque el enemigo puede reemplazar sus pérdidas de material y nosotros no. Esto no es una guerra de coraje. Aunque a nuestros hombres les sobra. Es una guerra de logística y tecnología. El momento de la verdadera comprensión, el momento en que la realidad completa de la disparidad se hunde en sus mentes, llega cuando Galtieri presenta las proyecciones para los próximos días. Inteligencia estima que la ofensiva final sobre Puerto Argentino es inminente. Tienen 3 brigadas de infantería profesional avanzando. Controlan las alturas dominantes. Tienen apoyo naval y aéreo total. Nuestra guarnición está completamente rodeada y aislada. La resistencia es posible. Sí. Pero la victoria es militarmente imposible. Música. Caballeros, dice Galtieri, su voz grave resonando en el silencio. Hemos estado luchando contra una superpotencia, disfrazada de imperio en declive. Y lo hemos hecho con el hermano mayor de esa superpotencia ayudándole a cargar el fusil. No es que nosotros seamos débiles. Es que ellos pertenecen a una categoría completamente diferente de poder nacional. La reunión concluye con la pregunta que nadie quiere hacer, pero que todos están pensando. ¿Por qué continuar? Si la derrota es matemáticamente inevitable, ¿por qué sacrificar más vidas de pibes de 18 años para retrasar lo inevitable? Lamy Dosso responde primero, y su respuesta revela la mentalidad que mantendrá a Argentina luchando hasta el 14 de junio, a pesar de la imposibilidad obvia de la victoria. Porque somos soldados argentinos. Porque el pueblo está en la Plaza de Mayo apoyándonos. ¿Por qué el general nos ordena luchar? Porque rendir las Malvinas es impensable. Es la respuesta de un profesional militar entrenado para obedecer, no para cuestionar, pero no es una respuesta satisfactoria, y todos en la sala lo saben. La verdad, no dicha pero entendida, es que la Junta Militar ha llevado a su nación a una guerra que no podía ganar, contra un enemigo que malinterpretó por completo, basándose en suposiciones que resultaron ser fantasías. Música. Durante los años siguientes, en memorias, entrevistas y en los testimonios ante la Comisión Rattenbach que investigó las responsabilidades políticas y militares del conflicto. Los veteranos de esa reunión reflexionarán sobre el momento en que comprendieron plenamente la capacidad británico-norteamericana, y sus palabras son notablemente consistentes. El general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las islas, declararía después de la guerra: subestimamos al enemigo en cada dimensión. Pensábamos que su sociedad democrática los hacía débiles e indecisos. En cambio, su democracia les permitió forjar un consenso nacional para la guerra.
pensábamos que la distancia los debilitaría. En cambio, su capacidad logística convirtió la distancia en una mera formalidad. Pensábamos que la tecnología estaba de nuestro lado con el Exocet. En cambio, ellos contaban con un sistema de armas integrado, desde satélites hasta submarinos, que nos superaba por completo. El almirante Anaya, en sus memorias de 1995, los británicos no ganaron porque fueran mejores soldados. Sus tropas eran profesionales, sí, pero nuestros hombres lucharon con un valor inmenso. Ganaron porque tenían más de todo, más barcos, más aviones, más tecnología, más inteligencia. Más apoyo internacional. Cada misil que disparábamos era uno menos de un puñado. Cada misil que ellos disparaban era uno de cientos. No estábamos luchando contra un ejército, estábamos luchando contra la OTAN. El teniente general Galtieri, horas antes de ser destituido y arrestado tras la rendición, si hubiera sabido en marzo lo que sé ahora sobre la determinación británica y la traición norteamericana, habría aconsejado a la Junta evitar la acción militar a toda costa. No porque los británicos fueran invencibles, sino porque su capacidad para proyectar y sostener una fuerza tecnológicamente superior excedía nuestra capacidad para contrarrestarla. Luchamos contra una nación que podía perder un destructor y seguir combatiendo, mientras que nosotros, al perder un crucero, perdimos a toda nuestra armada. Eso no es una guerra, es un suicidio industrial. La comprensión de la Junta sobre la capacidad enemiga llegó por etapas. La primera etapa, abril de 1982, los británicos no vendrán. Y si vienen, no lucharán. La segunda etapa, mayo, vienen y luchan, pero nuestro coraje y los Exocet los derrotarán. La tercera etapa, principios de junio, tienen superioridad tecnológica y logística. No podemos ganar. La etapa final, 14 de junio, nunca tuvimos una oportunidad. Música. Los testimonios de los soldados que combatieron en las islas revelan esta comprensión filtrándose a los niveles más bajos. Un suboficial del Regimiento de Infantería 7, capturado en Monte Longdon, ustedes preguntan por qué nos rendimos. Les mostraré por qué. Miren sus botas, nuevas, impermeables. Miren las nuestras, borceguíes de cuero podridos por el agua. Ustedes tienen visores nocturnos. Nosotros disparamos a las sombras. Ustedes tienen raciones calientes, nosotros comemos un trozo de pan duro, si hay. No nos derrotaron porque sean mejores soldados. Nos derrotaron porque tienen más de todo. Un piloto de A-4 Skyhawk, entrevistado tras la guerra, derribé un buque. Me sentí un héroe. Pero para lograrlo, tuve que volar a ras de las olas, sin radar, esquivando misiles que no podía ver. Vi a mis compañeros explotar en el aire. Por cada buque que tocamos. Ellos pusieron 3 más en la línea. Al final, la matemática te alcanza. No podés ganar contra un enemigo que reemplaza sus pérdidas más rápido de lo que vos podés infligirlas. Eso es lo que hicieron. Nos ahogaron en tecnología. Lo que la Junta Militar comprendió ese 1 de junio de 1982 fue que habían iniciado una guerra contra un adversario que operaba en una escala que su propia estructura económica y militar no podía igualar. No era una cuestión de valentía. Los soldados argentinos lucharon con un valor que asombró al mundo. No era una cuestión de habilidad. Los pilotos de la Fuerza Aérea fueron tácticamente brillantes. Era una cuestión de matemática industrial, logística y tecnológica. Y en ese dominio, la alianza angloamericana era una superpotencia que Argentina nunca podría igualar. El momento de la comprensión llegó demasiado tarde. Para el 1 de junio de 1982, Argentina ya había perdido la guerra, pero continuaría luchando otras 2 semanas, sacrificando cientos de vidas más para retrasar lo inevitable. ¿Por qué? Porque admitir la derrota significaba admitir que toda la estrategia de la guerra, todas las suposiciones sobre la capacidad del enemigo, todas las promesas de una victoria rápida, habían sido una ilusión. Reconocer la verdad sobre la alianza Thatcher-Reagan habría requerido reconocer que la Junta Militar había llevado a su nación a una guerra suicida basada en fantasías.
Y en ese salón sombrío del edificio Libertador, mientras los mapas de las islas parecían encogerse sobre la mesa, los generales comprendieron finalmente que habían estado luchando contra un enemigo que nunca entendieron, en una guerra que nunca pudieron ganar.